Buenos días. Hace un par de semanas, el gobierno recibió encuestas que lo daban en una caída fuerte respecto a los últimos meses. Hizo un focus, entonces, una reunión de gente de distinta índole, y el gran enojo era con el tema prepagas. Entonces se puso sobre la mesa la posibilidad de obligar a las prepagas a ir para atrás. Pero Milei se negó absolutamente. Dijo, nosotros no vamos a traicionar nuestras ideas, no vamos a obligar a nadie. Al otro día, su hermana, Karina Milei, utilizó la reunión espiritista semanal para hablar del tema. Estuvo unas 2 horas reunida y cuando salió le dijo a Milei que tenían que obligar a las prepagas a retrotraer sus precios y pelearse con Velocopit. Milei le hizo caso, como le hace caso a las órdenes de Dios, aparentemente, desde hace muchos años. Esto es normal y no solo hay mucha bibliografía al respecto, sino que podés hablar con alguien, cualquiera que lo conoce a Milei desde hace unos años, y parte de su sistema de decisiones tiene que ver con esta conexión que tiene Karina Milei por intermedio de una medium. Dicen que habla con Conan y que Conan, el perro muerto, tiene a Dios a su lado. Hay que tener cuidado porque Karina es politeísta, cree en varios dioses. Y cualquier día de estos algún dios puede pedirle algún sacrificio humano. El tema, todos estos temas, estas relaciones de Milei con la muerte, no son menores. Lo digo en serio, no son menores. El hombre es un hombre muy poderoso, es el jefe de las Fuerzas Armadas Argentinas, es el jefe de la Gendarmería, de la Prefectura, de la Policía, y que él piense y tome decisiones, ahora ya decisiones de gobierno, porque piensa que se le ordena a Dios, me parece un dato no menor, no menor. Hoy a la noche va a ser una cadena nacional, Javier Milei, en donde le va a contar a la población que en marzo volvió a tener superávit fiscal, primario y financiero. ¿Qué quiere decir eso? Que además de que le alcanzó la plata para pagar todos los gastos, le alcanzó para pagar la deuda o los intereses de la deuda. Pero eso es mentira. Eso es mentira. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso y la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, eso no es cierto. Ahora, ¿cómo hace para mentir, para justificar su mentira, Milei? Bueno, él dice que tiene superávit sobre lo pagado y no lo devengado. Un estudiante de contador lo puede entender, pero yo lo voy a explicar para que lo entendamos todos. Si vos pedís fiado a la carnicería, al almacén, a la ferretería, y cuando llega a fin de mes te sobraron 20.000 pesos, la verdad es que no te sobraron 20.000 pesos, porque por ahí debes 100, 150.000 entre todo el fiado. No te sobraron. Lo que pasa es que todavía no lo pagaste. Bueno, eso está haciendo Milei. Retrasa los pagos, en algún caso se niega a hacerlos, como todos los pagos que le debe a las provincias, retrasa el pago de la electricidad y entonces luego muestra que tuvo superávit. Y hoy lo va a hacer. Esta noche va a mentir y va a decir que tuvo superávit. Hay otro tema que preocupa bastante, que es ese discurso en donde él dijo que los que fugan dinero son héroes. Argentina tiene más que un PBI en este momento, unos 450.000 millones de dólares en el exterior, fugados, de los cuales el 92% es en negro. Es decir, no solo se llevan el dinero que ganan acá, y entonces no tenemos inversión, sino que no pagan impuestos. Ahora, en este momento, cuando él lo dijo, Caputo estaba en el Fondo Internacional pidiendo que nos den la parte del préstamo que le había dado a Macri que no se había entregado. Son 12.000 millones de dólares. ¿Cuál es la incompatibilidad entre esto que dijo Milei sobre la fuga y pedirle al FMI? Bueno, les voy a leer
¿qué escribió el FMI en consideración de lo que había hecho Macri con la plata que le dio? Escribió lo siguiente: el programa no cumplió con sus objetivos. El aumento de los reembolsos, junto con la fuga de capitales de los residentes, ejerció una presión considerable sobre el tipo de cambio. Es decir, el FMI cree que Macri fracasó por la fuga de divisas. Durante el gobierno de Macri se fugaron 85.000 millones de dólares. Y ahora el presidente de la Nación le pide que le dé más plata y alienta a los empresarios a fugar. Quizá tenga que ver con el sistema de decisiones vía Conan y Dios, pero indudablemente al FMI va a ser difícil explicarle que le estamos pidiendo plata para que la sigan fugando. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. El tema, Roberto, es que la plata ya no se la estamos pidiendo al FMI, se la estamos pidiendo a la CIA. Ese es el punto. Como el FMI dijo que no, se fueron a reunir con el secretario del Tesoro, con en realidad el número 2 de la Secretaría del Tesoro. Como en la Secretaría del Tesoro le dijeron que no, se fueron a reunir con William Burns, el jefe de la CIA. Tercera reunión en 4 meses para el jefe de gabinete, algo que es sumamente inusual. Y no solamente viéndolo desde el punto de vista argentino, que Burns le dé 3 reuniones al jefe de gabinete de un país como Argentina en este contexto mundial. ¿En qué andarán? Es que hay algún interés que no es el que está en la agenda de todos los diarios. Y Román Lechman, que está cubriendo desde el lugar de los hechos y que tiene fuentes tanto en el gobierno norteamericano como en el gobierno argentino, lo contó perfectamente todo el fin de semana esta saga. Le están pidiendo a la CIA que interceda por un préstamo que el FMI no quiere dar y que creo que le dice tibios a los de la Secretaría del Tesoro. ¿Pero qué injerencia tiene la CIA en el FMI? Me perdí. Porque el tema es, esperen que me estoy centrando, yo y la cámara no nos llevamos muy bien. Ahí está. El tema es que el titular de la CIA actual no es un titular tradicional. Es un tipo que viene desde la época, si no me equivoco, de Reagan, o sea, de los 80. Es un veterano diplomático. Es el primer diplomático. Es el primer diplomático y es un tipo que en los últimos años Biden lo usó mucho como su negociador internacional. Ah, ok. Entonces, perdón, con un añadido. En todos los lugares donde estuvo, después hubo un conflicto. Bueno, no quiero salir a defender fue a Ucrania. Pero y a las pocas semanas Ucrania entró en guerra con Rusia. Bueno, datos. No, datos no, bueno, a ver, me parece que Ucrania venía en conflicto. Fue Israel a las pocas semanas. Son todos lugares donde ya estaban en conflicto. Fue ahí porque había un conflicto. Claro, Ucrania está en conflicto desde 2014, Israel está en conflicto, si querés podemos ir 70, 40, 80. No, bueno, obviamente, está yendo a los lugares. Pero volvamos al punto, ¿cómo juega este no tradicional? Él juega como... Biden viene teniendo muchos problemas con su política exterior, digamos, no ha logrado mucho. Históricamente suele ser el rol del vicepresidente. Su vicepresidenta no logra hacer pie nunca. Entonces muchos decían en Estados Unidos que lo utilizó a él porque es un tipo que habla un montón de idiomas, que tuvo pasado diplomático en China, en Rusia, en Medio Oriente. Entonces conoce ya todos los actores, es reconocido y además ahora tiene la chapa extra de ser de la CIA. Claro. Pero lo usó como no... Por eso está teniendo un perfil mucho más público que otros titulares de la CIA, que en general vos no te enterás. No, claro. No le conoces mucho la cara. A la CIA, en modo Macri, digo, usar a la CIA para presionar a funcionarios del FMI para que manden plata. En realidad en general usás a la CIA para eso, tenés otras cosas, digo, no es que no lo hace, pero tenés otras cosas, para eso está el FBI, digo, para eso está la inteligencia interna. Claro, el circuito acá en realidad es que Burns es un tipo que le habla directamente al oído a Biden. Eso digo, y que esa cercanía. Dice, hay que facilitarle esta plata a la Argentina por razones geopolíticas, no por cuestiones económicas, no por el reglamento del FMI, que otra vez se va a incumplir, y es algo que para mí pone también en cuestión el actual préstamo, o debería ponerlo en cuestión, porque si hay un incumplimiento cerral de una parte, entonces esos contratos se tienen que rever, pero no importa, o en todo caso importa y lo hablaremos en otro momento, pero lo importante es eso, que Argentina recibiría esa plata para fugarse. Otra vez. A cambio de mayor dependencia, os digo, es todo un círculo, ¿no? Porque tenemos el tema del Comando Sur en la hidrovía, el tema del Comando Sur en Ushuaia, tenemos el tema de
toda la relación con China, que obviamente ahí hay una intervención del Departamento de Estado también, que hizo que la Argentina tome una serie de decisiones. Sí, pero el contexto no lo termina de ayudar nunca a Milei, digamos, porque la realidad es que Biden está en un año electoral en el que le está costando un Perú que el Congreso le largue plata. Eso también va a ser un tema, porque, digamos, no es solamente el asesor cercano a Biden que le pide. Ya tener ese acceso hay que reconocer que es un logro del gobierno argentino. Pero después la plata, la tiene que autorizar el Congreso. ¿Por qué somos tan agenda de Estados Unidos para que el tipo se reúna 3 veces con nosotros? Bueno, ahí donde me parece que está lo novedoso. Nosotros no somos ni por cerca... no tenemos el nivel de importancia estratégica para tener estos vínculos, con lo cual a uno lo hace pensar dos cosas: o que se están entregando cosas muy importantes y que creen que hay que aprovechar ahora y ya, y esas cosas son lo suficientemente importantes como para hacer estos gestos extra, o también pasa en la diplomacia que puede haber algún tipo de vínculo personal. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, lo de Pose. Pose está teniendo una llegada que no es normal. Pose habla con la CIA y, por lo que se dice también, está moviendo acá los cimientos de los servicios de inteligencia muy fuerte. Está jugando... Bueno, nosotros contábamos la vez pasada que el señor que encabezó la misión de inspección el jueves fue sí, papelón. A la base china en Neuquén y después a la base de la Unión Europea en Mendoza. Es un señor, un brigadier retirado, que es el que colonizó de militares la ex-CIDE. Y es la mano derecha, tiene el cargo de director de asuntos estratégicos, el cargo que tenía Vélez y antes Pompeo, lo inventó Macri, lo contábamos el jueves. Bueno, ese señor, Antelo, brigadier Antelo, tiene una larga relación con los Estados Unidos y con el sistema de defensa de Estados Unidos, al punto de que fue agregado militar en los Estados Unidos y cumplió esa función de enlace entre las Fuerzas Armadas estadounidenses y las Fuerzas Armadas argentinas, con un añadido más. La Fuerza Aérea, a diferencia de las otras Fuerzas Armadas, es una fuerza muy dada a los negocios. No digo que nosotros no la tengan, pero las Fuerzas Armadas, les cuento una anécdota que ustedes van a recordar. El caso Chabrán destapó una mafia de brigadieres. ¿Se acuerdan? Hubo un libro incluso, Brigadieres S.A., que contaba cómo, ya desde la dictadura, mientras Macera y Videla eran carniceros, la Fuerza Aérea se dedicaba a hacer negocios institucionales, estructurales. Se apropiaba de algo muy importante para los países, por ejemplo, que es la puerta de entrada y de salida de los productos. La aduana y todos los servicios asociados a eso, la logística, el CADASA. Bueno, ahí entra Chabrán como un actor privado de esa película porque lo impone la política. Cuando se recupera la democracia, la política dice, che, esto no va a quedar en manos de ustedes. Nosotros tenemos que intervenir ahí y se hace un pacto. Los brigadieres, la mafia de brigadieres se queda con parte del negocio y la política con otra parte. Para traerlo de nuevo para acá. Antelo viene de esta incubadora, Por eso no es casual que Pose viene de la incubadora de los aeropuertos. Pero, perdón, yo quiero decir una cosa. Para mí la pregunta de Gary para mí es clave, porque mientras para nosotros todo esto es central para Argentina, el rol que está teniendo Estados Unidos es central, la posibilidad de negocios, la posibilidad de su influencia sobre sectores, recursos, regiones estratégicas. Yo siempre digo, también hay que tratar de entenderlo desde el lado de Estados Unidos, y desde el lado de Estados Unidos no estamos en el radar de Washington de la discusión. ¿Qué hay atrás? Complementaria. Para mí, yo no tengo la respuesta para dártela, pero es clave. Pregunta, digamos, esto que vos decías, puede estar lo personal, puede estar... para mí hay una cuestión que es un tema de costo-oportunidad. Encontraron un tipo que les abre las tranqueras para que pasen, porque eso es lo que hizo el gobierno Milei desde el primer día. Primero entren y después negociamos, ¿no? Es eso, les doy esto, y después sentémonos a ver qué me dan ustedes a cambio. En un momento en el cual la región toma más relevancia para Estados Unidos que en el último cuarto de siglo seguro, y que Argentina pareciera ser el único lugar donde pueden poner un pie firme teniendo a Brasil del otro lado acercándose a China. Claro. Entonces vos ahí, digo, no es casual. Hidrovía y Tierra del Fuego son los dos grandes puntos neurálgicos y geoestratégicos que tiene hoy en día la Argentina, y ahí está Estados Unidos. En la política de seguridad se mete Estados Unidos, en la diplomacia se mete, está colonizando el Estado argentino para utilizarlo como
Sí, de eso no hay duda, pero ¿no les llama la atención que nosotros tengamos ese acceso y que, por ejemplo, el jefe de la CIA esté reunido con nuestros enviados en el momento de que está por explotar una posible guerra regional en Medio Oriente? Esto de Pose que espía, ¿no espiará para ellos? El otro día un gobernador me dijo, ojo Roberto, que estos espían más que Macri, tené cuidado con todas tus plataformas, con todas tus cosas. ¿Sí? Y él me dice, yo sé que a mí me están espiando. Y cuando vos hablas con el gobierno, dice, nosotros sabemos cuáles son los problemas y los intereses que tienen. Vos sabés que ahora le están ofreciendo darle obra pública a los gobernadores, ¿sí? Para cerrar para el tema de la ley bases y qué sé yo. Y digo, ya se empieza a hablar a nivel gobernadores este tema de, ahora, capaz que la información también la necesita Estados Unidos. Hay que ver para quién espía Pose. Digo, estamos hablando, bien las cosas que estamos hablando, ¿no? El otro día hablamos de la ley antimafia que puede hacer que nos metan en cana a nosotros por llamar a la marcha de mañana, por ejemplo. Ahora hablamos de que las decisiones se toman en base a lo que habla Karina con Conan, y luego hablamos de que el gobierno espía a los gobernadores. Y que hay una línea de acción. Periodistas. Mira, hay una línea de acción. Para contarlo en términos de bolsillo, ¿no? Si Caputo, vos contabas, fracasó en ir a buscar los 15.000 millones de dólares que fue a buscar el Fondo Monetario. Después pidió 5.000 millones, tampoco se lo dan. Sí. ¿Por qué? Porque ya financiaron la fuga de Mauricio Macri, de la cual ahora se quejan y critican. Claro. Venían de financiar otras fugas antes, ¿no? Venían de financiar la fuga de fines del siglo pasado, principios de este siglo. O sea que ya lo hicieron varias veces y eso tuvo consecuencias en la interna del Fondo Monetario, que tiene internas como cualquier otro organismo político. En la interna del Fondo Monetario, Guita Gopina, que es la segunda y aparentemente la que tiene la posición más dura, pero al mismo tiempo representa a Estados Unidos en el Fondo Monetario, es la que lleva la voz cantante del cierre de la canilla de fondos frescos a la Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque quiere el puesto de Georgieva. No lo va a poder tener nunca porque en el acuerdo que tiene le toca a un europeo, pero lo ejerce igual. Ahora, ¿vieron la escena? No vamos a repetir el scratch porque no publicamos scratch, ¿no? Pero a mí lo que me impresionó de esa escena que se viralizó este fin de semana de una científica argentina increpándolo a Caputo, es que Caputo estaba comprando zapatillas en Washington. En un outlet. En un outlet. ¿Por qué los argentinos cada vez que viajan al exterior compran indumentaria? Porque la indumentaria en el exterior es más barata que en la Argentina. Caputo, que es un tipo a que no le faltan recursos, actúa como cualquier argentino que viaja al exterior. Va a un outlet y se compra zapatillas de buena calidad a menor precio de lo que lo conseguiría la Argentina. Bueno, eso es fuga. Eso es fuga. Es la fuga hormiga. Bueno, el mismo comportamiento vienen teniendo los grandes empresarios argentinos, las grandes corporaciones, a gran escala hace mucho tiempo. Milei los elogió por eso. Pero en el elogio de Milei, si se escucha con atención, no sé si tenemos la posibilidad de escucharlo, pero si se escucha con atención, Milei no solamente elogia la fuga, sino que elogia que se haga en negro. Que se haga en negro, sí. Entonces elogia la evasión. Con la fuga hay una discusión respecto a cómo orada eso las capacidades de la Argentina. ¿Lo tenemos para escuchar? Lo podemos escuchar, mira. Generan inflación, entonces empieza a haber inflación. ¿Qué hacen? Controles de precios. Ejemplo, la ley de góndola. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes controlan precios? Aparece el desabastecimiento. Entonces, ¿cómo contesta la política? Con la ley de desabastecimiento. Es decir, se le van los dólares, entonces ponen controles de capitales. Y entonces el que fuga, digamos, o sea, es un delincuente. Es un héroe. El que fuga es un héroe. Digo, logró escaparse de la garra del Estado. No, ustedes se ríen, pero digo, yo lo veo así. Digo, o sea, digo, ¿qué le recomendarías a tu cliente? Digo, yo ahora me pongo el traje de economista. Digo, compra dólares. Digo, bueno, digo, eso después se figura como fuga. Y la verdad es que si lo compran en negro, mejor. Porque así no tienen que pagar un montón de impuestos estúpidos que hay. Digo, ¿todo para qué? Para financiar a los que se levantan bueno, dos cosas ahí. La fuga es la que propicia la restricción externa. La Argentina produce los dólares, pero no los retiene. Entonces después, cuando tenés crecimiento, requerís esos dólares para pagar importaciones, no los tenés, vas a la restricción externa, tenés el problema devaluatorio que tiene cíclicamente la Argentina, más pobreza, más inflación. O sea, la fuga tiene efectos, no es inocua la fuga. Y la
evasión. Es que la falta de dólares es la principal razón de la inflación de Argentina en los últimos años. Y la evasión, al margen de ser un delito elogiado por el propio presidente, es la que financia aquello que el Estado no puede delegar. Salud, es por el educación, propio seguridad. presidente. Digo, a nadie le llama la atención de que Milei hable como si él no fuera parte del gobierno, como si él no fuera parte del Estado, como si no fuera la persona a cargo. Él ya ha dicho que está a favor de los monopolios. Está en contra de la justicia social. Está a favor de no pagar impuestos. Yo no puedo creer que la gente vote un tipo así. Es el enemigo. Pero la votó. Pero la votó. No debe entender de qué está hablando. No debe estar entendiendo de qué está hablando. Pero Roberto dice... ¿Cómo va a votar? A ver, déjenme un poquito. Digo, ustedes saben que mañana va a haber una marcha porque le quitaron el 70% de los fondos a las universidades. Si en Argentina hay una gran clase media, entre otras cosas, es por las universidades. Si Argentina tiene un grado de desarrollo mayor que el resto de Latinoamérica, es por la ciencia. Digo, no le están mandando, dicen que no hay que mandarle plata a los medicamentos porque hay corrupción, que no hay que mandarle plata a los comedores porque hay corrupción. Le echan la culpa a los extranjeros y ahora no quieren que usen las universidades y los hospitales. Y el problema de Argentina son que esos 100 atorrantes que estaban alrededor de Milei evaden los impuestos. Este tipo lo está festejando. Y la política es negociar, confrontar contra esos tipos. Es decir, es un gobierno del pueblo confrontando con el gobierno de las corporaciones. Hay que empezar a entender, a explicarle a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo, a nuestros amigos, que ese tipo labura para esos que están ahí. ¿Cómo va a decir que está bien evadir impuestos? Y después a vos te dicen, tenés que ajustarte los cinturones, tenés que comer una vez por día, porque esos hijos de puta no pagan los impuestos. Y tenés un presidente que lo está festejando, que está haciendo apología del delito, además. Ya le van a caer todos los fiscales cuando sea más débil. Me parece una locura eso, me parece una locura. Pero además un tipo no está apto, que disocia. El tipo dice, dejen de pagar los impuestos que sirven ¿para qué? Para pagarle a los que levantan la manito. Él cobra un sueldo de esos impuestos. Él es parte de esa estructura. Claro. Y él no logra ponerse en ese lugar. Es incapaz de ponerse en ese lugar, esta cuestión que hablamos tantas veces, de que él se ve a sí mismo más como una eminencia de una escuela económica que como presidente de un país. Claro. Él no se pone, no entiende la responsabilidad que le cabe, no está apto para ejercer ese rol. Igual para mí hay una coherencia ahí, perdón, pero hay una coherencia a ver, él antes de ser presidente, como todos los que, mucha gente que dice, yo para qué voy a pagar los impuestos si el Estado no me da servicios, ¿no? Yo prefiero que el Estado me deje hacer y yo hago con mi plata lo que quiero, ¿no? Libertario, mucha gente piensa así y ganó en parte con ese discurso. El Estado no se tiene que meter, te tiene que dejar hacer con tu plata lo que vos querés. Y él, en parte, la coherencia es que él está construyendo un Estado que justamente no te va a dar esos servicios. Te va a decir, bueno, vos tenés tu plata, que te la reduje sustancialmente, pero claro, eso es la discusión, y el Estado no se va a meter, porque el Estado no se va a meter en, bueno, si vos querés salud, pero aunque tuviéramos plata, yo no puedo hacer las rutas, yo no puedo hacer las cloacas, claro, yo no puedo generar electricidad para tener luz. Además es tan absurdo ese argumento, que yo al que me diga eso le diga, genial, dale, viví sin el Estado, probá un día. Vos, Paolo Roca, probá un día sin el Estado. No puedes usar ningún ingeniero que haya formado el Estado. No puedes usar ningún trabajador metalúrgico que haya formado la educación pública. No puedes usar ninguna ruta que haya pagado el Estado. No puedes usar la electricidad cuyo tendido hizo el Estado. No puedes usar los puertos para exportar que hizo el Estado. Ni siquiera puedes cruzar un semáforo que lo maneja el Estado. Andad, vos, hacé tranquilo sin el Estado. Pero entonces no lo uses en serio. No, o sea, no tomes leche que controla el ANMAT del Estado. No tomes medicamentos que controla el ANMAT del Estado. Te sumo algo más. El discurso lo escuchamos principalmente de los empresarios, que son los principales beneficiados. Bueno, claro, por eso la movilización de mañana que tiene que ver con esto... La AEA tendría que llamar mañana a la movilización. Claro. ¿De dónde salen? Necesito esos universitarios. Pero claro, ¿de dónde salen los universitarios que trabajan? AEA debería pedir que el transporte sea más barato para que la gente vaya a laburar y no vengan a los empleados a decirme, che, pagame el transporte aparte, como hizo muchos años el personal doméstico, porque lo mío es tan pobre que ahora necesito que me pagues el colectivo. Pero la sociedad rural tendría que pedir la movilización de mañana. Si vive de los estudiantes de agronomía, ahora, ¿sabés qué? Ahí tenés que ir a la culpa del campo popular también.
a cómo el campo popular degradó muchas de esas instituciones para que la gente esté disconforme. ¿No? Y por ahí es un momento para dar mi opinión sobre lo que pasó con el tema de los senadores. Yo soy de los que piensan que toda la jerarquía del Estado tiene que ganar muy bien, que el Estado tiene que ser una élite, en el Estado tienen que estar los mejores, porque de ese Estado, si es eficiente, depende todo el resto de la política económica. Ahora, si vos estás en un momento en que la gente tiene hambre, en que la gente se muere de enfermedades porque el Estado no le manda los medicamentos que necesita, si la gente no puede, hace horas de cola para tomar un colectivo, si la gente no logra, cuando va a pedir aumento, los jefes le dicen, si no te gusta, te vas. La gente está angustiada, siente una orfandad porque no tiene representación, no siente quién lo defienda. Y esos tipos que tienen que defenderlo levantan la mano para aumentarse en ese momento, en ese trágico momento, un 100%. Entonces me parece que es una cuestión de timing. No es que no lo merezcan, es una cuestión de timing. Y eso es lo que le da letra a Milei. Eso es error, eso no estar, no estar un poco con los pobres, no estar un poco con la gente que labura todos los días. Y no es demagogia, ustedes saben que yo no hago demagogia, yo estoy a favor de que ganen muy bien, respeto mucho a la mayoría de los senadores, pero fue un error. Y en vez de, hay que terminar con el relato, porque se ha mentido mucho y la gente ya no les cree. Lo que hay que salir, ahora van a hacer una sesión para buscar otro sistema. No, salgan y digan me equivoqué. Yo necesito guita como ustedes porque vengo del interior, tengo que alquilar un departamento, tengo que pagar un hotel, ya no me alcanza. Bueno, al pueblo tampoco le alcanza. Esos errores hacen que después, y todos, en el tema de la seguridad del campo popular, le ha entregado todo el tema del discurso a la derecha, en el tema de los planes, hemos seguido teniendo planes en 2015 cuando Argentina era una fiesta, hemos seguido teniendo cortes de calle en 2015 cuando Argentina era una fiesta. Hay un montón de cosas que se fueron degradando y que la política no le dio a la gente. Y la gente está muy enojada con la política. O esas cosas, esos arreglitos de, bueno, yo no soy, pero pongo a otro, que en realidad no se identifica con mi base, pero yo lo pongo y la gente hace lo que le digo. Hay un montón de cosas que se fueron haciendo que hicieron que la gente ahora siga a este loco, que le pregunta al perro, que le pregunte a Dios qué tiene que hacer. Porque si no, si pensamos que nos pasó, que lo dejó un marciano acá, no. Estamos mal, me sumo porque yo hago política desde el periodismo, estamos mal, hemos perdido conexión con el pueblo trabajador y eso hace que elijan a este loco de mierda. Si no se empieza a decir, está mal lo que hice, me equivoqué, si siguen con esas operaciones todo el día de notas escondidas, y que toda esa basurita, la gente va a ir a la calle a decir que se vayan todos. Cuando se vaya Milei, vienen los milicos, que se vayan todos. Le estamos dando a Milei para que haga estas barbaridades. Y le estamos dando a Estados Unidos la potestad de muchos resortes de poder que son permanentes, o por lo menos que son perdurables. La permanencia en el tiempo dependerá de otras gestiones. Yo te escuché el otro día que vos dijiste, bueno, no podemos decir la patria es el otro y levantar la mano para que me suban un 100% a mí, porque nadie sube el 100%. No. Mirá que yo, la verdad, la gente con la que trabajo acá, yo la quiero. Quiero su familia, sus hijos, yo la quiero, pero yo no le puedo subir un 100%. No tengo dinero para eso. 100% en 3 meses, ¿no? Claro. Porque tal vez y viene la gente y me cuenta que no puede pagar el alquiler, que esto, que el otro, y nosotros distribuimos todo. Acá no queda un peso. Y no hay. Y eso está pasando en todos lados. Algunos lo aprovechan, no son unos hijos de puta, qué sé yo. Pero todo el mundo se está sacando a los chicos del colegio. ¿Viste cómo son los chicos que se acostumbran a encontrar a los compañeros, qué sé yo? El sufrimiento. Yo me acuerdo cuando los pibes míos eran chicos y ya hacía rato que estaba el pañal descartable y nosotros teníamos que seguir comprando y lavando el pañal y estaban todos paspados. A mí me dolía como que yo estoy haciendo sufrir a mis hijos porque no soy capaz de comprarle esto que existe y yo no puedo. La gente sufre por muchas cosas y no estamos al lado del que está sufriendo. En relación a eso, ojo porque esta semana podría ser un sobrellovido mojado. Si ahora hay 2 o 3 proyectos que van a entrar y ahí va a depender mucho la decisión política que tome Villarroel en sus alianzas,
que teje y desteje todos los días. Hay un proyecto del oficialismo de Mayans que es, o lo va a presentar Mayans, que es atar la dieta, el ingreso de los senadores y de toda la función pública al salario mínimo. Entonces, que el máximo salario sea el del presidente y de ahí para abajo sean una cantidad mínima, una cantidad de salarios mínimos por gestión. Bueno, eso estaba mucho mejor que hacer eso de levantar la mano y subirse el salario. Pero ojo, porque va a presentar Luis Juez un proyecto para retrotraer las dietas a diciembre. Entonces, depende con la picardía que se mueva el oficialismo, puede dejar a la oposición, es decir, a Unión por la Patria, que tiene 33 senadores, y con 4, y uno imagina que Romero va a estar levantando la mano para aumentarse la dieta, porque es el que presentó el proyecto de aumento de dieta, salvo que sea... Todos votaron a favor igual, así que todos... No, pero digo, para... Si hay alguien que no lo necesita es Romero. No. Romero está despidiendo gente en el Tribuno Salta. Es el dueño de Salta. Me da miedo que la venda a veces. No, pero aparte, en paralelo, fíjate, y esto es bien del establishment argentino, la discusión que tenemos con Ari. Romero está despidiendo gente en un recurso preventivo de crisis en el Tribuno de Salta, ofreciendo pagarle el 50% de la indemnización. Porque dice que su empresa, el Tribuno, que tiene más de un siglo, y que forma parte de un conglomerado de empresas que, como vos bien decís, podría calificarse como la propiedad de la mitad de Salta, la otra mitad de Urtubey y un par más, digamos. Y de Olmedo. Y Olmedo. Después tengo algo para contarles sobre Olmedo. Bueno, esa misma persona presentó un proyecto para aumentarse a sí mismo, mientras le decía a los trabajadores, a quienes evidentemente no quiere, digamos. No, él no los quiere. No los quiere. Bueno, ojo, porque si se da ese movimiento, Unión por la Patria podría quedar como insistiendo con el aumento mientras el oficialismo pide retrotraerlo. Sí. Igual yo que tuve la posición distinta del viernes. Sí. En diputados, Juan Marino va a volver a insistir con su proyecto, nos dijo ayer en una nota de Santiago Balatore que está en la web, para que se congelen y se rebajen inclusive y para empezar a equiparar los sueldos a través de los tres a mí relacionarlo con el salario mínimo me parece perfecto. Pero claramente o por ahí con el salario promedio, no sé, algo que tenga alguna relación. Salario mínimo está... salario mínimo es medio antojadizo porque lo determina. En cambio, el salario medio es el promedio del mercado. Bueno. Yo, perdón, que tuve la posición distinta el viernes. Yo creo que fue una torpeza tremenda, ya lo hablábamos, hacerlo ahora. Lo que creo es que si empiezan a presentar proyectos de este tipo, lo que se da es una batalla cultural perdida en términos de la que no tenés la tienen los funcionarios porque cobran mucho. Es que ya pasó, eso pasó el otro día y quedó ahí. La noticia es esa. Por eso me parece una torpeza tremenda. Nosotros venimos marcando una desconexión del peronismo. Pues yo que esté desconectado del radicalismo, el pro, eso la verdad. Pero una desconexión del peronismo con la realidad desde que decíamos era vacunas y asado. ¿Te acordás? O sea, nosotros teníamos como una suerte de consigna acá que era vacunas y asado. ¿Qué te decía el gobierno de ese entonces? No, con la vacuna ya está, la gente se va a dar cuenta que lo que damos y nos va a votar. Y nosotros le decíamos, si la gente vuelve a su casa después de vacunarse y no puede hacer un asado para festejar, no te van a votar. Y lamentablemente tuvimos razón y se perdió por 10 puntos la elección. 10 puntos. De distancia en el 2022. O sea que hace rato venimos marcando que el peronismo no tiene contacto con la realidad a la cual pretende representar, y en estos 4 meses lo mismo. Mientras el peronismo esperaba, por ejemplo, que Victoria Villarroel abriera el Senado, nosotros decíamos, no, hagan una sesión en la puerta del Senado en la calle, voten simbólicamente que están en contra del DNU y hagan política no de pasillo, sino, o sea que hace rato que el peronismo, o que por lo menos estos senadores del peronismo están disociados. Mi preocupación... Por ahí es cierto, ya se perdió esa batalla y estamos entrando en el terreno que quiere Milei, que es el problema de la que no tenés son los funcionarios. Yo, mi planteo el otro día era, fue fuera de timing, fue un desastre, no tendría que haberlo votado. Ahora, estaban reunidos en el Yao Yao los que te sacan realmente la que no tenés. O sea, los que celebrando que lo hacen. Pero esa batalla cultural en este momento se está perdiendo. Pero sí, pero por eso yo creo que nosotros tenemos que hacer las dos cosas. Nosotros hablamos un montón de eso, de hecho el viernes fue prácticamente el pase de eso.
pero nos resta, creo, tiempo para hablar de todo lo otro, que se la llevan todos los días. El que decide que cuánto te cuestan los fideos, no. Está bien, los senadores deberían meterse. Yo en eso coincido con Adrián. ¿Qué pasa? Los senadores ahora no tienen legitimidad para ir a pelearle a Pérez Compán, porque ellos aumentaron el sueldo. Entonces es un cagadón lo que hicieron el otro día. Ni las ganas tampoco, empecemos con que no tienen ganas. Sería bueno que tuvieran ganas. Por eso, no tienen ganas. Y después no tienen legitimidad, pero las ganas no es poco importante. ¿No les dio la sensación, toda esa discusión que se dio alrededor de la mano levantada, del aumento, que además está como invisibilizado el peronismo, porque todos estaban discutiendo, Lustó levantó la mano, Lustó no levantó la mano? No parecía no hubo un cuestionamiento fuerte a los senadores peronistas, es como que no participaron de la votación. Pero digo la discusión. Y son 33, ¿no? Pero digo la discusión pública. Pablo Moyano salió hace un rato acá y dijo, a mí es todo un desastre, pero más desastre son los senadores peronistas. No, y no es pero difícil nadie salió a ocultar. defender, nadie salió a decir nada, es como que no están apareciendo. A mí me preocupa que no están tratando de recuperar un rol protagónico en el debate público. Total. Para defender lo que hacen, para criticar lo que hacen, para decir me equivoqué, para decir no me equivoqué. No están en ese esas sentido, voces. así como decimos una cosa, tenemos que decir que la sesión del miércoles pedida por los diputados de Unión por la Patria, todavía al calor de la marcha de mañana para discutir jubilaciones, el fondo de incentivo docente, el presupuesto universitario, va en sintonía con el ritmo que marca la calle y que marca la política o la política sectorial, por lo menos. Y va a ser muy interesante esa sesión. Va a ser muy interesante porque yo creo que se va a conseguir, o que es muy probable que se consiga el número para poder avanzar en alguno de esos temas. Y ahí empezamos a ver, de nuevo, cuando la calle y el Palacio se retroalimentan, es cuando pueden empezar a darse cambios reales, ni solamente con marchas, ni solamente con proyectos de ley se va a llegar muy lejos. Cuando empieza a haber una sintonía entre ambas cuestiones es donde se abre un poco el panorama para que haya juego dentro de la política opositora y que no sean solamente discusiones estancas de cada sector discutiendo la suya. El Tano es un tipo, un referente en las redes que hace una pregunta y le contestan cientos o miles de personas. Y el otro día preguntó sobre la sensación y la gente repetía muchísimo la palabra orfandad. Es decir, la gente la está pasando muy mal y no se siente representado. Yo creo que hay quienes están intentando representarlo, la CGT que venía desgastada en su relación con los trabajadores, algunos gobernadores con mucha firmeza, lo he nombrado muchas veces, Kicillof, Infram, Quintela, Silioto, Melella, y hasta ahí, que además que hay gente que está con sus propios quilombos. Y el tema de que, a ver, vos pensá, el PRO está con un Macri prácticamente, qué sé yo, jugando al bridge, que es lo que juega. El radicalismo tenía un jefe como Lustó que no responde ninguno. O sea, van a votar y él vota separado a todo el resto. Y claramente el liderazgo de Cristina, al no querer ser ella candidata a presidenta, genera toda una discusión que está latente todo el tiempo, de decir, bueno, ¿cómo sigue esto? No hay un liderazgo firme porque no quiere ser presidenta y eso genera toda una discusión, operaciones, cosas que ni vale la pena. Vos hablabas recién, Roberto, de la... entonces no hay una representación. Sí, de la pulsión esotérica que tiene el propio Milei con una medium y su hermana. En el cristianismo pasa algo parecido. El otro día, el sábado, se hizo viral en los grupos de WhatsApp cristinistas un recorte de una imagen en la que Cristina tiene sobre la mesa un libro que el libro es Lula de la cárcel a la presidencia. Entonces, la sobreinterpretación... De Juan Manuel Carg, de Juan Carg, sí. La sobreinterpretación que se hacía en esos grupos era... Cristina está diciendo a través de esa imagen que va a ser candidata y entonces hay que prestar... Hace mucho que Cristina viene en el modo Indio Solari, hay que tratar de entender para dónde va su mensaje. Claro. Que viene justo para este momento que la gente no puede ni pagar la leche. ¿No? Y eso tiene un beneficio, que es que la gente lo interpreta en función de su voluntad también, de lo que quiere interpretar. Entonces, evidentemente, hay gente que quiere interpretar que Cristina va a ser esa lideresa que además se va a poner al hombro la candidatura. Yo no tengo ninguna duda que va a haber un operativo Clamor nuevamente y una vez que todo el mundo piense que Cristina va a ser la candidata, Cristina va a designar otro candidato. Ya lo repitió 3 veces. Porque su fortaleza es la centralidad. Claro.
Y cuando sale, la captura... fortaleza de su dedo es la centralidad, sería. Sin duda, y cuando sale Bueno. la gente la quiere y va atrás de ella, y hasta que ella le dice el candidato es este. El problema es que esos movimientos cada vez se achican, esos movimientos o ese relacionamiento emocional con los liderazgos, en el caso de Cristina, se va achicando. Porque la vida sigue. Y la gente tiene sus necesidades cada vez más acuciantes. Entonces, yo pensaba, bueno, el que se vayan todos alumbró un proceso político caótico que terminó en la hiperpolitización de la Argentina. Duhalde y Alfonsín, los líderes de entonces, armaron una reconstrucción de la representación política que derivó en Néstor Kirchner. Sí. ¿Y Néstor Kirchner qué hizo? Reconfiguró la autoridad presidencial, que era lo que estaba más devaluado, a partir de decisiones muy Quizás ha sido el mayor logro de él, ¿no? La reconfirmación de la política, claro, porque si utilizado luego ese poder a favor de la ¿qué población. pasaba? Sino las corporaciones que eran revalorizadas frente a la política muy degradada, iba a tomar el pleno control de la Argentina. Claro. Bueno, te tiene que aparecer un Néstor Kirchner que lea de esa manera el riesgo de quedar muy degradado frente a las corporaciones para que se dé ese proceso. Yo no sé si existe y tiene que hoy o haber no. también un Duhalde y un Alfonsín dispuestos a hacer esa exactamente. transición. Hoy no veo. Tienen que ocurrir muchas cosas que son medio que muy difícil de prever. Ahora, las corporaciones hoy cogobiernan con Milei. Yo quiero volver al festejo del Yao Yao, porque eso impacta. Lo que Eso vos está decís es muy importante. A ver. No sé si mucha gente se da cuenta que eso que pasó el otro día Sí. es lo que le degrada el bolsillo todos los días. Claro. Porque sin dólares vos no tenés posibilidad de crecer y con evasión vos no tenés mejor seguridad, mejor salud, mejor educación. Entonces, Nunca pensé que íbamos a tener un presidente que lo diga. Que lo haga tuvimos mucho. Claro. Que lo diga. Sí. claro, Y lo puede decir. ¿Por qué hablamos de la oposición? ¿Por qué hablamos del peronismo? Porque lo puede decir por el fracaso del peronismo. el que se vayan Eso es lo que hay que todos. entender. Bueno, Sí. el que se vayan todos. ¿Qué les Bueno, de hecho, el gobierno anterior tuvo la lista, tiene de hecho todavía, la lista de toda la fuga del macrismo. Esa lista está en el Congreso, está en el Banco Central, que la tiene, y está en el Congreso, que la pidió. Y la tienen los senadores del peronismo. ¿Y? No es la primera vez que pasa. Vos sabés que en 2001 a mí yo renuncio a Página 12 en ese momento por primera vez porque yo tenía la lista y no me la dejaron publicar. Y me llamó el que manejaba Página 12 en ese momento y me dijo, mira, dice Berbisky que no la podés publicar, que no trabajás más acá y que tené cuidado si la publicás en otro lado. Recibí esto está el tape mío contándolo en ese momento, en 2001 yo tenía un programa de cable y me amenazó que no lo podía, yo lo dije igual en mi programa, me chupó un huevo, pero digo, hay mucha gente comprometida, ¿sabés por qué, Ari? Porque en esos listados no aparecen nada más que esos empresarios. No, No, bueno, mira, yo Porque en esos listados aparece gente que es amiga de este o que es directamente uno de ellos y qué sé yo. Entonces cuando aparecen los listados se esconden porque no están nada más que los malos. Están algunos que juegan de buenos, pero que también se la llevan. Por eso, yo sabía esa respuesta. Yo sé que eso está, son 160 millones de operaciones, es una base de datos muy grande, pero que vos buscás por el quit. Y no te la quieren dar, no Y te la sale. van a dar. Y sale todo, sale. Yo la tuve, yo la tuve. Sale el que Yo la compró- tuve porque el que había hecho el laburo, un funcionario del Banco Central, se pudrió de que el Congreso no la publicara, me citó a mí en un bar y me la dio. Y yo la tenía y nadie me quería publicar hasta que al final me la publicó la revista 23 y la di yo en mi programa. Claro. Nosotros publicamos pedacitos, viste que publicamos la fuga de la familia Macri, algunas cositas, pero es mucho más grande que eso. Y la tienen hace rato, no sé cuándo publicamos nosotros la primera nota, pero hace Porque 2, hay 3 años tienen compromisos, eso. la gente no entiende que hay compromisos cruzados de uno con el otro y que en esos listados aparecen todos. Ujú. Lo hace el Banco Central, está listado ahí y aparece gente que no son Ratazzi, son otros. Que por ahí no se llevaron $1.000 millones, pero se llevaron 10. Y vos decís, ¿cómo? ¿Esta gente de dónde sacó 10 millones de dólares? Bueno, Bueno, por eso los Bueno, listados no aparecen. Los Ahí hay una listados no cosa- aparecen, pero un poco la sensación, me parece, en la sociedad es que todos fugan. Tampoco el Banco Por eso Central no lo hay dio a conocer, indignación cuando no son tenés al solo- presidente celebrándolo. Si no, tendríamos que estar todos... Pero siempre para bajarle el precio, dice, si cualquiera va y compra $100. No, muchachos. Los 85.000 millones de dólares se fueron en unas pocas manos. No importa que vos compres $100. Se van con la gente que compra 1.000 millones de dólares.
Ahí se va. Mira, yo había hecho la cuenta, desclasifico parte de mi biografía. Yo colaboré con la comisión de fuga que presidía Eduardo Di Cola. Había otros periodistas también. Las cosas, bueno, no importa. Hay cosas que no puedo desclasificar. No, porque firmás confidencialidad cuando colaborás con una comisión cuyo sentido es justamente tratar datos sensibles con confidencialidad. Eso, Murano, 20 años pero pasaron. si bueno, hay un libro que se publicó hace un tiempo que tiene bastante publicado en la revista 23. Bueno, el listado. Ahí están nombres que vos no lo podés creer. Ahora, lo interesante es esto que vos decías. Vos tenés 100 razones sociales que explican el 60% estamos hablando de la fuga del 2001, previo al corralito, que explican el 60% de las operaciones de fuga. Claro. Y después tenés 100 individuos que explican el 30% de las operaciones de fuga. 100 individuos. Y estamos hablando de que se fugaron 25.000 millones de dólares en pocos meses. ¿Qué es la diferencia entre ser un señor y ser un chorro? En ese listado había senadores, había periodistas, había personajes públicos. ¿Cómo hace un senador para juntar varios palos verdes? ¿Vos sabés que los senadores no tienen restricción de oficio? Cuando la gente dice, ¿por qué no me puedo enterar yo? Pueden abiertos sus estudios de abogados, sus consultoras que le venden servicios al Estado, por ejemplo, siendo senadores. Claro, a diferencia de los diputados. Y aún así se tuvieron que subir el sueldo. Bueno, eso es lo más escandaloso. Yo por eso el otro día... Hay gente que realmente la guitarra no le alcanza. Yo por eso el otro día decía que estaban muy felices en el Yao Yao. De hecho, vi la foto final y estaban todos muy sonrientes. Porque en lugar de los senadores estar haciendo su trabajo, que es frenar el DNU y publicar la lista de fugadores, terminamos todos hablando de que se aumentaron el sueldo. Y muchos de los que estaban en el Yao Yao están en esa lista de fugadores a los cuales Milei les dice que son unos héroes. No, los que estaban en el Yao Yao están todos en la lista de fugadores. Bueno, por eso aplaudieron. Y que tiene que ver y de se hecho, reían los tipos. Y es más, ahora están esperando que sea a las 10 de la mañana. Esperaron toda una vida para estar en ese momento. momento. ¿Qué pasa con eso? ¿Vos sabés lo que es no pagar los impuestos y que además te traten de héroe? Lo lograste todo lo que querías. Un delincuente, qué sé yo, viste, como si hubiera hecho una estatua al gordo Valor. ¿No? Yo creo que no van a regalar el gobierno, aunque lo tengan que entregar a Milei. Claro. Porque es una oportunidad histórica. Nunca fueron tan reivindicados. Quiero empezar a hablar un poco de lo que va a pasar mañana, de la marcha universitaria, porque me parece muy relevante, porque en este caso Milei no va a poder decir, bueno, estos son los que cortan la calle, los planeros, o estos son los de la CGT que tiene una casa muy grande que ahora te la muestra Majul. Se va a encontrar con adolescentes en la calle, con jóvenes estudiantes. Viste que Karina quiere que se haga el protocolo, imposible de hacer, obviamente. Me dicen que Bullrich le dijo que era imposible de hacer. Anoche Bullrich dijo que ella tiene la intención de aplicar el protocolo. Bueno, porque Karina le dio la orden, ahora, ella sabe que no lo va a poder hacer, como no se pudo hacer en la marcha del 24 de enero. Atención a la interna que nosotros venimos relatando acá entre el Ministerio de Seguridad de la Nación, que tiene a su cargo las fuerzas federales, y el Ministerio de Seguridad de la Ciudad, que ahí tiene hay a su cargo otro la problema. Policía de la Así Ciudad. es. Recordemos, hacemos escenas del capítulo anterior muy brevemente, pero Bullrich le hizo la cruz a Waldo Wolf cuando Waldo Wolf dejó la campaña de ella para ser funcionario de la Reta unos meses antes de las PASO. Pero además, hoy Jorge Macri la tiene entre cejas, Jorge y Mauricio, a Bullrich porque cree que Bullrich quiere ser candidata a jefa de gobierno de la ciudad en 2027, cuando Jorge Macri tendría opción a reelección, para sacarle la ciudad al PRO y dársela a Karina Milei y su nuevo armado. Entonces ahí hay una interna política entre bandas de gente armada, lo cual puede ser muy peligroso, claro. Sobre todo si el escenario en el que se disputa esa interna son las protestas. ¿Qué fue lo que pasó hace 2 semanas en la 9 de julio? ¿Se acuerdan de una protesta con una represión de violencia inusitada, muy por arriba de lo que había sido en versiones anteriores durante este gobierno? Y lo que había pasado es que había sido una protesta no prevista, con lo cual Bullrich no hizo los cercos alrededor de la ciudad, y cuando la vio ahí, Waldo Wolf dio la orden de desalojarla antes de que llegue la federal, para poder anotarse un poroto y echarle la culpa a Bullrich de que los haya... Ahora lo que me dicen que tanto Jorge Macri como Wolf no quieren reprimir universitarios. Y no.
Y a la CGT, que va a estar ahí. Encima por ahí hasta son rubios los chicos. Entonces, ¿cómo? La policía va a decir, esto no me lo explicaron a mí. ¿Se puede reprimir rubios? Yo creí que era nada más que para los morochos el palo este que me dieron. Che, vamos a repasar un poquito el tema. Hay un tuit de Milei que es donde está buscando el tema del adoctrinamiento. Digo, a ver, todos los que hemos ido a las universidades, en las universidades, vos te formás, no sé, yo empecé a militar en la secundaria, que era el delegado primero desde primer año, después el delegado de colegio, después en la universidad, y hay distintos partidos. O sea, ¿cómo crees que un político empieza a los 25, cuando se recibe, y dice, bueno, ahora que me recibí, voy a empezar a pensar en términos políticos? Vos pensás en términos políticos desde un principio. Entonces, en la universidad hay gente de distintos partidos que milita y que se organiza. Ahora eso le llaman adoctrinamiento para justificar que no le dan plata. Dicen que a la universidad se va a militar. A la universidad se va a las dos cosas. Vos te estás formando en tu profesión, pero al mismo tiempo te estás formando como persona, como mujer, como hombre, como sujeto político. ¿Qué vas a hacer? ¿Un boludo que no entiende nada, que solo aprende medicina o ingeniería o abogacía hasta que terminás la carrera y de ahí en más te empezás a plantear cómo es la política? No es así. Solamente una persona que no fue a una universidad o que no conoce a nadie que fue a una universidad puede pensar en esos términos. Bueno, así le está hablando Milei a su gente. A ver lo que decía en ese tuit. ¿Me lo leen? Ahí Milei comparte un tuit de Gabriel Anelo, que es periodista en Radio Mitre, amigo personal de él. Bueno, sí, tiene ¿Anelo un era programa. el que estaba a la noche? Sí, sí. Ese, ex periodista deportivo. No sé si puedo contar. Bueno, no importa. Sí. No, ahora contalo. No. Es lo mejor del pase son los chismes. No. Donde Anelo, que viene justamente La que facturaba, del Anelo. fútbol. No, perdón, no facturaba. Bueno, si lo facturaba está bien. ¿Era negro? Si lo facturaba está bien. Papá, ok. Bueno, Anelo tiene como una decía, relación personal con Milei. Viene en relación personal con Milei, viene del periodismo deportivo y denunciaba que se utilizaba fondos de la Universidad de Lomas de Zamora para pagar sueldos del Club Temperley. Eso es lo que dice Anelo. Y esto lo comparte Milei diciendo, hola a todos. Por el Yo soy el León, etcétera, Sí, etcétera. sí. A ver, me gustaría tener la opinión de los salamines que escriben cartitas indignados, eso vendrían a ser los rectores y profesores universitarios de todo el país, negando que se usan las universidades públicas para hacer negocios turbios y adoctrinar. Bueno, nosotros decíamos, Milei gobierna a partir de sus traumas, ¿no? O sea, tiene un trauma con la educación pública porque no lo aceptó, ni como alumno ni como docente. Tiene un trauma respecto a la composición familiar, la importancia de que la familia se reúna en torno a una mesa a cenar, entonces quiere que la familia esté disgregada. Bueno, se entiende por su propia biografía, que tenga ese desapego con los afectos familiares. Y no es el único que se expresa a partir de sus traumas. Anoche yo lo veía a Majul, por ejemplo, muy enojado con la educación pública, de cual es producto su hijo, por ejemplo, que piensa distinto que Majul. Y que Él cree que fue adoctrinado el hijo. bueno, no sería raro que Majul le eche la culpa a la educación pública de que su hijo piense distinto a él. Digamos. Majul está pidiendo el arancelamiento de la universidad pública. Y nosotros lo contamos acá. Milei iba a escalar. ¿Lo tenés? Mirá, escúchalo. ¿No debería tener un arancelamiento mínimo la Universidad de Buenos Aires en la República Argentina? Si vos me preguntás a mí, yo creería que sí. ¿Para extranjeros decís o para...? No solamente para extranjeros, ¿eh? No. Lo hablamos el otro día con Gustavo Noriega y con Esteban Treu. Digo, ahora, ¿por qué discriminar entre extranjeros y no extranjeros si vos podés poner un mínimo arancelamiento para quienes lo puedan pagar? En segundo lugar, Bueno, ¿se le puede a dar ver, beca? nosotros dijimos acá, Milei va a escalar el conflicto universitario porque su intención es que se debata en la sociedad del arancelamiento. Pongamos el contexto. Él le dice a los empresarios, no paguen impuestos, y le dice a la universidad, no tengo plata para que sea gratuita. Bueno, es coherente. Si no vas a ¿Se recaudar... entiende? si no Ahora, vas a cuando vos recaudar- hablas con la gente, con los votantes de él, vos le decís, muchachos, el 99% de la guita que nos falta tiene que ver con que estos tipos no pagan impuestos. Y el 1 se divide en todas las causas que te explican a vos. Y te dicen, pero el 1 también es importante. Y vos le decís, pero del otro no hablas nada más que del 1. ¿No? Entonces, sí, ¿qué es mejor? ¿Tener una universidad? Yo no sé, yo lo he dicho muchas veces.
todo en la educación pública, dice, y si fuera por lo privado, yo no hubiera terminado ni la primaria, porque mis viejos no podían pagar una escuela primaria privada. No hubiera hecho nada. No hubiera hecho nada. Entonces, la posibilidad de tener una movilidad social ascendente, de que hagamos algo, de que crezcamos y no seamos una casta condenados a la pobreza, que nos reproducimos pobreza sobre pobreza sobre pobreza, es estudiar, es la única que nos queda. Bueno, ¿quién utiliza entonces este tipo de cosas? ¿Quiénes se benefician? Aquellos que son, por ejemplo, exportadores. Si vos sos un agroexportador, no necesitas una sociedad formada. Necesitas que haya gente formada en agronomía, por ejemplo. Entonces, esa la cuidas. Sí necesitas una sociedad formada. Necesitas que sepan leer y escribir, por lo menos, que también se forma en la educación si vos pública. Sos agroexportador, no. Pero sí, los peones, los que hacen dragado y balizamiento. Que sí. Yo te estoy diciendo lo que piensan los agroexportadores. Pero es falso. Sí, pero esa falsedad lleva 2 siglos en la Argentina. Y es una discusión que de tanto en tanto, ahora llamémoslo las derechas, reimponen en la Argentina respecto al modelo social derivado de un modelo económico. Porque el modelo económico deriva en un modelo social. Bueno, ¿qué es lo que está pasando, creo yo? Esa élite que, como la generación del 80 tiene la suma del poder público, porque gobierna el poder ejecutivo, gobierna el poder judicial y tiene una influencia determinante en el poder legislativo, por todo esto que venimos comentando, porque no se anima, porque tienen intereses. Bueno, la élite que, como la generación del 80 gobierna hoy la Argentina, la élite del Yao Yao, busca reimponer el modelo social de la generación del 80 sobre la mitad de la población. Hay un pequeño detalle. Y tiene a un presidente que considera que eso es virtuoso. Hay un pequeño detalle que este gobierno en general no suele atender, pero que debería. Es que la gratuidad universitaria está legislada en la Constitución Nacional a partir de 1994, cuando se establece la autonomía financiera de las universidades. Es decir, ¿tienen ganas de discutir una reforma constitucional? Soy el primero que me anoto, ¿eh? Creo que Argentina tiene que discutir una constitución para el siglo XXI que no es la que nos dimos en el 94. Pero hagamos una lista de todos los temas que hay que discutir en esa constitución, no solamente de si hay que cobrar la universidad o no. Es que lo peligroso es que... Ponle a Bullrich ahora hablando en contra de la universidad. No hay que dejarse ganar por el discurso mentiroso. Nadie quiere cerrar la universidad pública. Lo que se quiere es que no vivan los vivos de la universidad pública y cada vez tengamos, digamos, universidades que no están al nivel de lo que nosotros queremos tener. Porque no somos hoy la mejor universidad de América Latina. La UBA está alrededor del número 50, no está número 1. Entonces, ¿queremos ser número 1? Bueno, para ser número 1, digamos, el presupuesto tiene que estar adaptado a las necesidades reales de la educación. Eso es mentira. No, pero además, ¿qué está mirando? ¿Qué está mirando? Las universidades que son las que están primeras son universidades de un nivel de elitismo donde solo puede entrar un sector muy pequeño. Y que, claro, tienen un gran presupuesto, pero además hay que pagar una millonada. Pero además, digamos, pero, a ver, la de San Pablo, por ejemplo. La de San Pablo está mucho más arriba que la UBA. El ingreso a la Universidad Pública de San Pablo es extremadamente restringido. La de la UNSAM también está un poquito arriba, pero fíjense lo que se gasta... La UNAM, perdón. Lo que gasta por alumno uno y lo que gasta el otro. Por supuesto que uno querría que tenga mejor presupuesto a la UBA, pero a mí me encanta cuando hablan del mundo. Digo, ¿saben lo raro que es en el mundo encontrar un país en desarrollo? Porque Argentina no es un país desarrollado ni rico, que tenga una universidad pública, y eso es parte constitutiva de que tengamos todavía una clase media. Y para mí es muy importante lo que dice Ari, no hay que analizar la universidad pública solamente en términos de la posibilidad individual que genera el desarrollo para la persona que va ahí. Tiene que ver constitutivamente con tener una salud pública, con tener educación pública. ¿De dónde salen esos profesionales? Yo creo que la universidad, perdón la autocita, pero la universidad es una industria más. O sea, porque genera un movimiento económico en la universidad que sin eso no lo tendríamos. Sí, pero no tiene que estar regido por la lógica. No. Pero en estos días, por ahí después lo comentamos, donde hay una caída monstruosa, 4º mes consecutivo de caída de la industria PYME, por ejemplo, está correlacionado con esto, porque la universidad es una industria. Es una industria que genera mucho dinero para el país. En profesionales, en desarrollos tecnológicos, en soluciones para empresas que van y le piden a la universidad soluciones y la universidad se los da. Entonces, por eso la marcha de mañana es importante
no solo para los estudiantes de hoy, los profesores de hoy y los no docentes de hoy. Cualquier persona es afectada por lo que pasa en la universidad. O sea, si nos quedamos sin universidad, se nos va a caer el PBI. Pero O sea, es una industria muy potente. Vos entrevistaste hoy a una alumna que fue perseguida en las redes, ¿no? Sí, Ponelo el tuit, a ver. A la presidenta de la Federación Universitaria de Rosario, que la agarró una suerte de... Le agarró un periodista rosarino que se llama Baraldi, algo así. Santiago Ahí está, Santiago Baraldi. Ahí dice, sí. Santiago Baraldi, y dijo, llegó de la tiranía de Venezuela hace 8 años, hoy es la presidenta de la Federación Universitaria de Rosario y encabeza la protesta contra Milei. En su país no hubiera podido protestar, terminaba en el helicoide, no sé qué es, supongo que es una cárcel. Es la principal cárcel. No solo es falso, o sea, hoy hablamos con ella, fue muy interesante la entrevista porque además quedé muy mal yo. Quiero decirlo, pues yo le preguntaba sobre ella y ella me hablaba de política universitaria y me decía lo importante no soy yo, lo importante es la política universitaria, y tenía razón, pero bueno, cuento que ella ni siquiera es venezolana, es de República Dominicana, padre argentino, vino a la Argentina, fue a la educación pública, estudia comunicación y hoy es la presidenta de la Federación Universitaria y contó que a partir de que ella hizo público su participación en todo esto, la empezaron a agredir a partir de este muchacho, de Santiago Baraldi, que la empezó a agredir por ahí. Y fue muy interesante todo lo que planteaba justamente por esto, por decir, ojo que no es contra mí, lo que intentan con estas cosas es generar miedo, que mañana no vaya gente a la movilización, que te escrachen, que te aprieten, etcétera, y que lo importante era no contra este gobierno, sino contra el histórico de financiamiento. Es esto que decía Lau. Hace mucho que las universidades necesitan más presupuesto. El tema es que ahora tienen menos. Pero esto es como un montón de las cuestiones que se vienen reclamando, ¿no? No es que el país estaba bien. Y obviamente un país que estaba en una crisis económica, la universidad pública no va a ser una isla en esa situación. Total. Bueno, ahora, de hecho, sí. el gráfico que está dando vuelta, creo que lo tenemos para ver, muestra que la situación actual no es solamente una continuidad de la de financiación de las Comentémoslo porque estamos en radio. Ay, yo no veo el nada. gráfico es un gráfico que hizo ASIG, que es una ONG muy seria, que te muestra el presupuesto universitario vigente a precios de 2024. O sea, compara el presupuesto actual, si fueran en términos equivalentes, a los presupuestos desde el año 97, y se ve una barrita pero absolutamente muy pequeña. O sea, mucho más baja del 2002, como para dar un parámetro, claro, cuando se venía. Peor presupuesto. A ver, lo que se ve es que mucho más baja que el peor presupuesto de la historia. Peor que en los 90. Durante la convertibilidad estaba arriba de los 2 billones. Fue todavía más bajo. Durante la convertibilidad estaba arriba de los 2 billones, cayó por debajo de esa línea en 2001, 2003. A partir de 2004 se empieza a recuperar y a partir de 2009 supera la barrera de los 4 billones, de la cual no baja en todos estos años, con algunas fluctuaciones, y ahora esto se va a unos 1.600, 1.700 billones, es decir, bastante más abajo que el punto de después de la crisis de 2001-2002. Hoy Milei en la cadena probablemente sí. No, que es interesante que la semana pasada Santiago Balatori hacía una nota sobre, porque nos preguntábamos, o los que estuvimos un poco en el movimiento estudiantil en el 2001, que participamos de las protestas, nos preguntamos por qué los estudiantes no parecían estar tan movilizados como las propias autoridades y los docentes. Y él hace una nota en donde empieza a hablar con un montón de dirigentes, inclusive la dirigente rosarina que veíamos antes que la hicieran lamentablemente famosa en redes con los ataques, y ellos lo que contaban es, claro, los docentes se vieron primero afectados por las cuestiones salariales y ellos recién ahora estaban empezando a darse cuenta del grado de financiamiento, que no era lo mismo que antes, porque se quedaban sin luz. Porque los docentes les decían, te pido, ya no puedo, me voy a otro lado porque no puedo dar clase. Los propios estudiantes recién ahora estaban dándose cuenta del derrumbe presupuestario. Primero lo sintieron los profesores. Porque todos los que fuimos a la universidad pública sabemos que, bueno, no es una universidad privada. Y a veces te tenés que sentar en el suelo durante la clase, vas al baño, no hay papel higiénico, digamos, situaciones que no son tan graves, digamos, la verdad. Pero los chicos lo que se están empezando a dar cuenta ahora, que esto no es más de lo mismo. Claro. Entonces, por eso empezaron a organizarse ellos mismos y están organizándose también para salir en todo el país. Me parece que eso es interesante porque era una duda, porque no había más estudiantes movilizados. Porque, como vos decís, es una imagen que va a costar más digerir para el gobierno al joven, que aparte su base electoral. Tienen una mafia, tanto en Trolls como en La Nación Más, que justifica cualquier cosa. Justifica
que le pegues a la gente que cortó la 9 de julio, que le pegues a la CGT, que no le mandes medicamentos a la gente que tiene cáncer, que no le mandes comida a los comedores. Bueno, ahora van a tener que justificar que repriman a jóvenes, adolescentes, que no pueden ser culpables de nada, porque recién empiezan a vivir. Lo de rubios no lo digo en joda, no digo en joda. Uno ha vivido mucho y sabe que la gente suele cagar a palo a los morochos. Yo como morocho te lo digo, ¿sí? Podés tener un rubio al lado, viene la policía y me pega a mí. Al rubio nunca le pega. Me pasó 1000 veces, Sí, sí, a mí me pasaba que nos pedían documentos a todos y a mí no. Yo era el rubio. Yo conté la historia cuando Néstor Kirchner se ofreció para ir a la guerra de Malvinas. Se ofreció para ir a la guerra de Malvinas y fue a ver a un coronel y se le cagó de risa. Dijo, no, rubios no van a la guerra. Claro. Que estaba indignado Néstor. O sea, bueno, ahora va a aparecer la policía. Bueno, Jorge Macri no quiere. Jorge Macri no quiere cagar a palo a los estudiantes universitarios, por ejemplo. Sí, yo creo que va a haber una conveniente desinteligencia entre las fuerzas y no va a haber represión, creo yo. Pero ¿y si te la siguen los estudiantes? Lo espero. ¿Y si te la siguen y te la siguen y te la siguen? Ahí está el desafío. Cuando vos demostrás que si somos muchos, no se puede solucionar esto con un bastón y con un hidrante. Me parece que eso es lo que va marcando los hitos. Y guarda porque ya en perdió. La oposición a este gobierno. O sea, ya tuvo que ir un marcha atrás con las prepagas de otra manera. Por ahí lo tiene que hacer con esto también. Por ahí termina dentro de 2 o 3 días, le da la plata a las universidades. El elemento de la comunicación que vos mencionabas recién para mí hay que destacarlo. Porque la comunicación es utilizada para difundir mentiras flagrantes, ya no falsedades, engaños, embustes, mentiras, campañas que son impulsadas, combustionadas por mentiras. Ayer a la tarde hay un economista del sistema llamado Marul, que es muy utilizado en La Nación Más para imponer muchas de estas mentiras, no porque él mienta, sino porque manipula los números para que después los majules, digamos, mientan en función de esa manipulación. Que domingo a la mañana, cuando la gran mayoría de las personas aprovecha para tener un momento en familia, justo detectó el señor Marul, a quien no conozco, no es nada personal, justo el domingo a la mañana detectó en una planilla que está de muy difícil acceso dentro del Tesoro, muy difícil acceso, pero bueno, es economista, tal vez la ve todos los días, una planilla donde se mostraba que había habido un incremento en las transferencias a la universidad. Son 50 universidades. Nosotros hacemos siempre foco en la UBA porque tenemos la malformación de, al estar en el área metropolitana, tenerla más presente. Pero son 50 universidades. Y todas reciben recursos del Estado Nacional. En esa planilla que difundió este economista, en el promedio general se apreciaba un incremento del 180%. Se difundió mucho, sí. Se difundió mucho. 180% de todas formas es negativo en términos reales. ¿Contra inflación? Contra la inflación estás 80 puntos porcentuales abajo de la inflación. Pero después cuando vos ves la planilla ves que también hay universidades que reciben más y universidades que reciben menos. Y la planilla es de algún modo el caminito franco de negociación parlamentaria. Porque hay universidades públicas que son afines al gobierno. Lo padecen un poquito menos. Claro. Si vos ves la planilla que difundieron como una forma de estigmatizar la marcha de mañana... O meter interna también. No, es que la planilla esto no lo detecta, o por lo menos la difusión no marca la interna. Lo que marca la difusión es, le aumentaron 180 y se quejan, no están congelados. Esa es la campaña. Pero, ojo, porque ya lo está haciendo con los gobernadores y lo está haciendo con los legisladores. Nosotros contábamos acá, hay una campaña de, bueno, si vos levantás la mano para determinado proyecto, alguna cosita, poco, siempre miseria, siempre miguitas. Bueno, el tucumano fue la primera demostración. El tucumano recibió un permiso para refinanciar deuda. Claro. Miguitas. Pero bueno. Ojo con eso que no es menor, yo estoy trabajando en ese tema, porque es posible que este año haya un dominó de default provinciales. Es decir, si el gobierno no le permite refinanciar, porque hasta ahora solamente hubo un no pago de La Rioja, que te puede mostrar La Rioja que lo que le debe el Estado es mucho más que esa deuda que no pudo cancelar, pero hay deudas en todas las provincias y podés tener un dominó de default que yo no sé si Milei se da cuenta de eso, pero si vos tenés un dominó de default provinciales, eso le va a volver a hacer subir el riesgo país. Es decir,
afuera van a decir, bueno, si ninguna provincia puede pagar su deuda, luego estos tipos no van a poder pagar la deuda. Tengo un chisme con eso interesante que involucra a Martín Redrado, pero después lo comento. Pará. Ya me perdí el chisme de Ari, que me resultaba muy interesante. No, porque ahí empiezan a darse también los pero intereses yo no te puedo particulares. decir, ¿sabés lo que pasó con doña Clara? Y vos me decís, ¿qué pasó? Yo te digo, ay, no te lo puedo contar. Yo te dije que mi mamá era muy chismosa, y que es como una adicción que tengo yo, y entonces necesito, si me decís que hay un chisme, yo necesito saberlo. Sí. Si no me da Con Anhelo era, ¿no? El que por el programa que tenía la noche en Radio Mitre. Sí. ¿Qué pasó? Me involucraba la nata también, no sé si contarlo. ¿Por qué? ¿Qué tiene? No sé, ¿cómo estamos con la nata? ¿Mal? ¿Estamos mal? Importa, es información. No, pero él me dijo Redrado. Aclaremos el tema de la nata. A ver, hubo una serie de periodistas en la Argentina que formaron parte de la persecución organizada por Mauricio Macri y nos persiguieron a nosotros. Me ha pasado muchas veces estar viendo programas de televisión donde se pone mi cara y se me acusa de cosas, inventos, ¿no? Denuncian que tiene pauta. ¿Cómo va a haber una denuncia que tiene pauta? Todos los medios tienen pauta, ¿sí? Así nos demonizaron, después la gente te putea por la calle. Eso hicieron un montón de periodistas. Esos periodistas que nos persiguieron a nosotros están siendo perseguidos. Me cuesta un poquito la solidaridad en estos casos. Me cuesta. Se han metido con mi pareja, con mi familia, con mis hijos, con mi primita Dawn, que Fontevecchia me publicó la cara en noticias. Digo, me cuesta un poquito, la verdad, ahora solidarizarme con la nata, que nos ha atacado, demonizado, difamado. Es decir, hoy los perseguidos son los que nos persiguieron antes a nosotros. Esos tipos. Habla de la nata lo que quieras. Te sumo, me sumo a esto, me parece más importante. Cuando la nata dice los periodistas deberíamos unirnos, yo estoy de acuerdo. Los periodistas. Los periodistas. Los periodistas. Claro. La nata es de otro gremio que es el gremio de las relaciones institucionales de los grandes empresarios. Es otro trabajo, si quieren igual de digno, porque hay gente que trabaja de relaciones institucionales. Hay que avisar que es tu trabajo ese. No, claro, por eso yo aviso. La nata trabaja de hacer relaciones institucionales de grandes empresas, entre ellas la que trabaja, pero también de otras. A mí un fiscal me dijo, acá vino Winiarski a decirme que si yo no hacía una denuncia contra tal político, el domingo me escrachaban a mí. Yo le dije que no y el domingo me escracharon. Y me dijo que venía de parte de la nata. Claro. Historias como esa está llena. Por eso se llama relaciones institucionales. Hay gente que trabaja de eso. Después hay relaciones institucionales que hacen un trabajo democrático. Es interesante porque ya lo conté muchas veces y a mí no me denuncia. Y hay relacionistas institucionales que te aprietan. Pero son gente que trabaja de relaciones institucionales. Ese señor era un relacionista institucional de alguien que quería obtener un beneficio a cambio de eso. Los periodistas hacemos otro trabajo, no hacemos relaciones institucionales. Entonces, unámonos todos los periodistas contra los aprietes, contra las amenazas, contra la precarización, contra todo eso. La nata es otra cosa, por eso conmigo no, tampoco la nata. O sea, no ven ni a la esquina, te dedicás a otra cosa hace demasiado tiempo y generaste muchos pobres, porque las relaciones institucionales que vos representás generan pobres cuando gobiernan los tipos que te pagan el sueldo. Entonces, a ningún lado con la nata. Digo, esto de que hizo la semana pasada. Bueno, ni con la nata, pero viste ni que con... en política los rencores duran 6 meses. Mañana puede ser que estemos todos en la misma lista. Yo no estoy así, no estoy de acuerdo con un montón de cosas. Con eso tampoco. No duran 6 meses. ¿Vas a contar el chisme? ¿A quién otro le dijiste que no y terminaste votando? El chisme? ¿A quién otro le dijiste que no y terminaste votando? Lamentablemente al que pusieron de candidato a presidente. Yo no lo puse de candidato a presidente. No, bueno, una chica amistosa. Frente a Milei. Porque además lo votamos todos. No, pero además, yo que ya dije muchas veces que no consigo. Nos han hecho votar cada cosa. ¿Sería otro gobierno? Vuelve el Pichichi. Sería otro gobierno el de Massa, perdón. Pero está bien, estaríamos criticando las relaciones de Massa con sectores empresariales. Sí. ¿Le estarían dando los remedios a la gente que se muere de cáncer? Sí. Sí, claro. Entonces, sería un gobierno con relaciones empresariales muy importantes. No estaría teniendo la relación sumisa con Estados Unidos, sino negociando con China y Estados Unidos, como hizo con Massa. Todos. Claro. Sería otro gobierno y tendría una pata humanista. ¿Me vas a contar el chisme? No, no viene al caso, era mucho más interesante. A mí me interesa mucho más que todo lo que hablamos no será un chisme, pero es un datito que tiene que ver con lo que comentaba Murano hace un rato. Espero que esté a la altura. Del tema del financiamiento. Pero había guita en el medio. Y que tiene que ver con un problema para Milei. Mirá cómo te lo vendo.
Ustedes saben que uno de los bloques que hoy en día le complica a Milei el avance de sus leyes en el Congreso es el bloque de los gobernadores patagónicos, que en general están todos bastante enojados con Milei, aunque también con disposición a negociar, como hemos relatado acá innumerable cantidad de veces. De ese bloque tenés a Silioto de la Pampa y a Melella Tierra del Fuego, que son peronistas, son los más férreos en su oposición. Tenés a Vidal, uno que en enero parecía el primer mileísta y hoy en día está enojadísimo, entre otras cosas, porque Milei le mandó al freezer la obra de las 2 represas en Santa Cruz, entre varias otras cuestiones. Y también lo dijo él, porque no le manda plata. Tenés a Bertilnek, que también está en una posición, digamos, negociadora, pero dura. Y a Torres, con el cual no negocias directamente, porque Torres tenés que pasar por Macri y hay otras terminales ahí. Entonces, ¿cuál era el punto flojo de esa alianza, el lugar por el cual Francos pensaba entrar para meter una cuña entre los gobernadores patagónicos? El gobernador de Neuquén. Una fuerza además del MPN, aunque él llegó por afuera del MPN, que históricamente ha sido oficialista de todos los gobiernos. Bueno, la mala noticia es que el gobernador de Neuquén consiguió la semana pasada que la legislatura de Neuquén le apruebe el endeudamiento por $500 millones. Endeudamiento que se va a utilizar, entre otras cosas, para terminar las obras que dejó por la mitad del gobierno nacional. ¿Qué significa ese endeudamiento? Que Neuquén además va a conseguir, digo, te lo tiene que aprobar la legislatura, después tenés que ir a buscarlo al mercado, pero Neuquén es vaca muerta, es vaca ¿no? muerta, va a conseguir plata. Bueno, significa que ya no está tan urgido por sentarse a negociar. Claro. Uno, en la puerta en la cual pensaba golpear el gobierno para meter una cuña en esa liga de gobernadores patagónicos, hoy en día está un poquito más cerrada para el gobierno nacional. ¿Pero tiene autorización Neuquén del Tesoro Nacional? No la necesita, me parece. Sí la necesita. Me parece que Ninguna jurisdicción puede endeudarse. Pero creo que ahí, porque está prorrogado el presupuesto del año pasado, Ese es el entonces... Mirá cómo lo engancho con el lobby de Redrado. Redrado está haciendo lobby justamente para que las provincias tengan autorización automática. Acá la lectura... Pero las provincias no pueden endeudarse sin permiso del Tesoro No, pero Nacional. como tenían permiso para una cuota de una endeudamiento... provincia. Es asesor de varias provincias. Hay una que probablemente esté en como la el lista presupuesto del 2023. en rojo. Como el presupuesto del 2023, que es el que se prorrogó, tenía autorizaciones, las provincias entienden que pueden volver a utilizarlas. Esa es una discusión, hay que ver cómo están elaborados los cupones, porque en serio, hay un problema para colocar deuda de las provincias sin autorización del Tesoro. Ya pasó que hubo provincias que intentaron hacerlo, y esa es una discusión muy intensa con las provincias por lo que vos decís. Por eso fue muy importante para Jaldo el permiso de refinanciación de la deuda. Te arregla todo. Te voy a contar algo que tiene que ver con la vida de todos los que están acá. Ayer estuve con Juancito Morín, que le mando un abrazo grande, muy contento, después de 7 años estuve en C5N, con todos los que salieron de acá, con Iván, con Darío Gaño, con el Cadete, con Rechi Musi, que es cómo nace mi vida en el periodismo. Y nace el chisme. El chisme es la base. Mi vieja se sentaba en el zaguán al lado de mi madrina, la Pani, y tejían. Y se ponían los lentes, así, el que me está viendo, el que no me está viendo, se lo ponía bien abajo de la nariz. Claro, las mujeres que tejían de antes no necesitaban mirar las agujas, no hacía falta. Lo que miraban era a los vecinos. Entonces tejían, la gente se creía, como tenían los lentes, que estaban bien, y miraban a los vecinos, y sabían las historias de todos los vecinos. Era apasionante. Después te la contaba en la cena mi mamá, las historias. Las historias son tan buenas, tan buenas, que la mina que sale con el otro, que tuvo el hijo, y que en realidad es una maravilla. El chisme es una cosa... No, anda al teatro y ves una obra, es un chisme, qué sé yo. Y de ahí a mí me agarró las ganas de ser periodista. ¿Querés otro chisme? Y todos ustedes que están acá, qué sé yo, tienen que ver con mi vieja la nieta y la Pani, que hacían chismes. Entonces tenemos que hacer una sección del chisme, institucionalizar el chisme en el pase, que haya un chisme. Escúchame, hay un chisme que es interesante, está relacionado con todo esto, y que vuelve al origen en loop con lo que estabas comentando, que es el tema de... ¿Sabés con quién sale Redrado? Esoterismo. Upa. Tengo... ¿No es la misma? No. No. Ahora no, ahora mañana empezamos. No. Tiraba primicias. Sí, ¿de verdad? Pero no venían de él. Lo que pasa es que si no lo decís hoy, mañana cambia. Pero ojo que si no lo decís hoy, tal vez mañana cambió el dato, ¿eh?
No, ¿cómo? Así que son chismes de corto plazo, son chismes que si no lo usás rápido, Qué maldad, ya la semana Morano. que viene. ¿Por qué maldad? Eso puede hablar bien o mal, depende de los patrones morales de cada uno. Sí. Ustedes, porque tienen patrones morales conservadores, Hay un consideran chisme que está mal la rotación. muy A mí no feo. me parece mal. Yo La no sé si- rotación. La no sé si- rotación. no sé si externaron a Marcela Pagano. Salió de internación. El fin de semana permaneció en Seguía observación. ahí. Bueno, acá pasó algo muy grave que está pasando desapercibido, que es que hay una persona, una diputada, Marcela Pagano, que está internada por un ataque que le agarró por las amenazas que recibió. Una de las personas que amenazó por teléfono a Marcela Pagano es el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Es decir, estamos hablando de algo Bueno. una cosa institucional. No la amenazó cualquiera. Una de las personas que amenazó a Marcela Pagano, y por eso se puso tan mal, vos te imaginás que te amenazas, vos sos una diputada, el presidente de la Cámara de Diputados amenazó a Marcela Pagano. Y Y está internada todavía, hace una semana que está internada. Y de tu misma fuerza. De tu misma fuerza. Mi no es que te mi están chisme sacando tiene que del ver otro con lado. Por eso el ese fascismo. personaje. Por eso el fascismo. Mi chisme tiene que ver con ese personaje porque Martín Menem en las últimas semanas protagonizó varios episodios. El de Marcela Pagano es uno de ellos porque la quiere correr. Ahora, cuando le fueron a discutir el modo, sobre todo, de intervención en ese episodio, Martín Menem dijo: mi papá me comentó que esa comisión estaba mal armada. Mi papá. Martín Menem es hijo de Eduardo Menem. Sí, sí. ¿Cómo mi papá? Mi papá me La dijo que gente- esa comisión estaba mal armada. La gente grande que dice mi papá, ya, Yo le dije a mi papá, digamos, no, ya. pero no le justifico a Nunca Roberto. te escuché al aire decir mi papá. Pero no te justifico una investigación periodística. Mi papá me dijo que el Manieto se robó tal cosa. O sea, Bueno, No me metas otra vez en quilombo con Manieto. Martín Menem Así es hijo de nunca Eduardo vamos a Menem. subir a Eduardo Flow, Menem, mucha loco. experiencia ¿Ves, parlamentaria. Héctor, que te dije que es él? Bueno, esta anécdota de Martín Menem, que es una de las tres figuras hoy más relevantes del Mi poder, papá. porque es una de las dos personas que habla Yo de no sé manera si entre diaria las con- tres más relevantes está Milei. No. Qué buen tema ese, ¿no? Bueno, Yo digo pero, que no, ¿eh? Ahí está. Hay un tema, Milei Karina mantiene el poder en la lapicera. Pose Yo digo, Martín Menem, pero ¿será? es más que la Karina lapicera. Caputo y Karina Pose. Caputo. Es, ¿votás es el vos? que sostiene, me parece, la base popular. Y mantiene la narrativa que todavía Claro. Digo. tiene un apoyo. El vínculo. pero lo vínculo mismo con decíamos de con Alberto y su al base. final pesaba que tuviera la lapicera. Pesa la lapicera, Y él pesa. al final es el que firma. No, y esto que dice Laura es muy No, pero relevante. él Es el es que el tiene vínculo con la ese base. vínculo con Contá la el chisme, sociedad. dale. Bueno, el Alberto chisme- leía lo que le llevaban para filmar, ¿eh? El chisme es que, bueno, Lento lo leía. cuando contestó con el tema de mi papá, su interlocutor, que es un hombre de la política de muchos años, tanto que creo que ya se olvidó de la época en la que no hacía política y que no estaba en el Congreso, porque su relación con la política es directamente proporcional a su relación con el Congreso. Está claro que. Tiene vamos. más o menos el mismo tiempo en ambos lados. Se rió. Dijo, ¿cómo no podés citar a tu papá para justificar una decisión tuya? Podría haber citado a la mamá. Claro, pero la mamá no tiene peso de autoridad. Yo te llevo a decir lo que me dice Bueno, mi papá. en esa charla que empezó Termina así, mal chicana va, chicana viene, surgió el tema del aumento para los diputados. Que esa es la discusión que hay en los pasillos del Palacio. Bueno, los de al lado van a tener el home banking en una semana el 100% más y nosotros seguimos con un palo y medio, le dijo este legislador. Y le dijo Martín Menem, estoy trabajando en algo, Con papá. papá me dio una idea, estoy trabajando en algo, Suicida. pero va a ser después de la ley bases. Ajá. Con lo cual este legislador, que tiene muchos años en el Congreso, le transmitió a los legisladores de su bloque Que si O sea, votan la ley es a base. cobrar en. Si que votan en la su ley base. interpretación, Sí. el presidente de la Cámara de Diputados lo que le dijo es, va a haber una recomposición si se vota la ley bases. No entra en el medio aguinaldo, como viene la ley bases. A mí me dicen que la la votan ahora el 2 de mayo. Bueno, furia entre los legisladores de ese bloque, porque lo sienten como una extorsión. Eso es una extorsión. El tema es que no saben a quién adjudicarle la extorsión. Al papá de papá o al Martín hijo. Menem. No, al papá. A Martín Menem o al legislador que hace de interlocutor entre ambos. Dice, Claro. el apriete es del presidente del bloque
es del presidente de la Cámara, es del papá del presidente de la Cámara. Eso no ayuda a la cohesión del bloque de la Libertad Avanza, que todavía sigue conmocionado por los episodios de la semana pasada y cuyas 3 fugas que hubo hasta ahora podrían no ser las únicas, porque lo de la Libertad Avanzante, eso, dicen, pero nosotros vamos a votar a favor, no queremos esperar al suelo a que ustedes convenzan a los otros que levanten la manito. No, el tema son este bloque que es muy determinante, porque este bloque puede aportar los votos que necesita el consorcio Libertad Avanza Pro para obtener la mayoría, y ahí, bueno... ¿Qué diría el tío de todo esto, no? Es un bloque que se conformó, a ver, el bloque se conformó y tenía el talonario al lado. El talonario de feria, digo yo, ¿no? Tomá el vale, dame la ¿Vos decís pizza. el bloque que nunca votó como un bloque El hasta ahora? El que tiene... El que en toda la historia no tuvo una sola votación en la cual los 21 miembros, y con eso doy una pista, votaron lo mismo. Que termina con MP, punto MP. Tiene... Ahora, a mí me gustaría volver a No es un bloque, entonces. De Miguel Pichetto, MP. Es una unidad transitoria de diputados. Creí que era Mercado Pago. No. Es así. Bueno. No, es hacemos.coalición.federal.mp por Miguel Pichetto. Pero sí. Es una unidad transitoria de diputados. Es una unidad transitoria de diputados que basa su fortaleza justamente en ese estado gaseoso, digamos. ¿Sabes que se van a presentar así como tales, como grupo, a las elecciones de medio término? ¿Quiénes? Falta un montón para eso, Roberto. Bueno, me lo ¿Por qué dijeron a están mí. todos tan densos con las elecciones? Bueno, vuelvo al chiste de las agujas. Porque nadie quiere hacer... muy bien, sí, Ellos creen que hay un grupo de centro, que hay un espacio en el centro y que ellos pueden ir. Te cuento un chisme. Hay un sector del Es radicalismo. una boludez, pero el otro día estuve en La Rosadita. Eso no conté. No. Del viaje a La Rioja, fuimos a recorrer un poco La Rioja y de repente vi en la ruta que estaba cerca de Anillaco, lugar que yo no conocía. Esa Rosadita. Esa Rosadita. La otra. Yo No, pensé la actual otra no la me que deja. se teje y maneja. No, esa no sé si existe y la actual no me deja. Esa y la rosa negra, las dos rosas Existen. existen. Bueno, y está abandonada. Mirá vos. De hecho, vos Lugar llegás, histórico, ¿no? llegás a Anillaco y dice, hay un cartel histórico, pasaron muchas cosas. Hay un cartel de turismo que dice visite la Rosadita. Claro, es como una claro. atracción turística. Está abierta. Estaba, Le entonces... habían hecho una pista de aterrizaje. Sí, la pista, pero esa está como en las afueras, ¿no? La pista de aterrizaje anda, de hecho, cuando fui a comprar aceitunas y funciona, está operativa. ¿Le das arranque? No, bueno, pero me la imaginaba como esas canchas de pádel abandonadas o de tenis que así están está. tomadas por las... Así está la Rosadita. ¿La maneja el La Requián también, pista de esa no? avión, me dijo la señora que nos vendió las aceitunas, que funciona y que Alberto fue 2 veces. Milei todavía no. Estaba enojada la señora. Pero está cerrada la Rosadita y está así como dice Nico, con el pasto muy crecido. Alberto? A La Rioja, dijo la señora. Ah, La Rioja sí. Y aterrizó en la pista para inaugurar obras. No, Para pues la inaugurar pista de obras, Anillaco está sí, muy sí. cerca de ¿Se Chilecito. acuerdan que había obras? ¿Se está acuerdan cómo eran las Chilecito. obras? La pista está muy cerca de Chilecito, que es zona aceite. Va a estar bueno que lo recordemos esta Bueno, noche está abandonada cuando escuchemos al y... presidente, ¿no? ¿Cómo? Me deja contarle el chisme. Ay, perdón. Ah, dale. Está abandonada. Te digo porque además me crucé con Zulemita en el avión de regreso. No me digas. Con su pareja. Ajá, no sé quién es. No. Alguien que no está contento hoy. Rodolfo Donofrio, el expresidente de River, estaba en Zulemita haciendo la fila te contamos chistes y no conocés los personajes. con nosotros. La sonrisa de Nico en este momento. Tenía que meter el superclásico en el mundo del pase. Yo quise entrar a la Rosadita y estaba cerrado. Mirá vos. Entonces me trepé. ¡No! Sí. Este Y es sí. buenísimo. Una foto. Tengo foto trepado en el muro. Ajá. De la Rosadita tratando de entrar porque yo quería ver. Yo Vos nunca sabés que fui. uno no puede entrar a la propiedad privada, ¿sabes? Pero decía que era Estás una cosa confesando muy un delito. turística. Museo. Decía que era un Un museo. atractivo Además, la turístico. pagamos entre todos la Presidente Rosadita. llama Dime, Escúchame. es medio que No, la nuestra. Rosadita entre todos los riojanos. Entre todos. Bueno, Porque esa es cosa que pasó un auto y me miró medio raro. Imagino. Pero claro. la señora de las aceitunas después me dijo que estaba todo bien, que podía saltar. La porque señora de Zulemita- las La aceitunas. autoridad. Sí, que tenía una foto con Menem en el, o sea, te vendía las Saltando aceitunas y tenía una foto con el Carlos, pues decía, esto a nosotros nos genera mucho turismo y ahora está cerrada. Bueno, Claro. la historia es que la familia Menem se la dio al municipio de Anillaco, el municipio de Anillaco la dejó crecer el pasto, la arruinó, entonces Zulemita Menem parece que le quitó la propiedad concesión. y dijo, ahora voy a volver yo a, no sé si a vivir o a regentearla. No la quisimos molestar en el vuelo, así que no le preguntábamos mal como periodistas nuestros, Sí. pero está ahí la... Escuchame, de tendría que haberme haberle dicho preguntado, que ibas ¿no? para ese lado, te hacía un circuito, porque al lado de la casa de la Rosadita está la de Víctor Alderete. Que, Uy, esa no la vi. ¿se acuerdan? Pami.
Claro, cuando Víctor Alderete Hermoso lugar, se Anillaco. reconoce públicamente como recontra alcahuete, el primer recontra alcahuete de Menem fue Barrio Nuevo. Y el segundo, que se reconoció como tal, Víctor Alderete. Y se hizo una casa al lado de la de Rosadita. Mira. Pero no hay agua. En Anillaco hay un problema de agua. Sí. Entonces se hizo una pileta muy chiquitita, una especie de mini pileta. No, verdad esto, ¿eh? Entonces en su momento, Víctor Alderete era más bien... Bueno, yo no voy a estigmatizar a nadie de talla baja. Claro. ¡Es así! No voy a estigmatizar a nadie de talla baja porque querías estamos chisme, se en fue el toda la mismo mierda. club. Pero, digo... fantasmas no se pisan la sábana. Claro, exactamente. Entonces se hizo una pileta, tenía una pileta muy chiquitita para insumir poca agua. Entonces, él entraba bien en la pileta, entraba, digamos, podía meterse. Pero tenía un... No sé a dónde va a terminar esto. Tenía un Como dice invitado- Mendibur, en el promedio se ahogan los enanos. No, claro, pero Aldete tenía un invitado frecuente que era mucho más Grandote. corpulento. Ajá. Entonces, se ríe. Entonces, el invitado no, el invitado como era muy corpulento, le llegaba hasta la rodilla, arriba de la rodilla, la piletita. Entonces, su momento, en una revista que yo trabajaba, hicimos una foto de Alderete, estaba en zunga. ¿Color? Atigrada. Y todo esto fue publicado, así que no, es público. Hay que ir a los archivos, a la hemeroteca. Ay, Dios. Y estaba en zunga. Y se ofendió mucho Alderete. Ajá. Y a Básica- mí si me sacan en zunga a tigrata. No por eso, no Pero por no eso. fue una Ahí foto no robada. Él consintió. Bueno, ponele que no fue un consentimiento expreso. Hay un señor A ver, escondido. era ahí. un O sea que no fui el único que se trepó un muro para sacar No, era un fotos. lugar semipúblico. escuchá. Semipúblico. Semipúblico. Yo le saqué foto a la Rosalita. Pará. Y el tema que se ofendió, pero ¿por qué se ofendió? No por por el paparazzi, Ah. por la situación paparazzi, sino por la desventaja física que se evidenciaba en la foto entre Con el su invitado y Mirá él. vos. No sé qué habrá terminado esa ofensa, porque creo que en algún momento, creo que después él tuvo problemas judiciales Más importante más que ese. importante y no prosperó su amenaza. Bueno, nos vamos las 11:06. Este Ya quería mirá la chisme, la chocamos No, lo de los, mañana no puedo institucionalizamos sacarme la el tema imagen de, de los chismes. los chismes. Hay que Mirá. leer un chisme cada Sí, uno. Ya viene Alfredo Zayat. Alfredo Zayat. Otro hincha de Boca. Uno de los temas que tiene es lo de las prepagas, está muy bueno. Casi nadie habló en serio del tema prepagas. Ya venimos, dale.